introducción a lo que es termodinámica. Calculo que va a llevar lo que es el mes de septiembre y con eso le damos finalizado física, tema de física. Creo que nos queda mucho más para ver. Así que, a ver, si no me como nada. Eliminación, gases. Sí, estamos. Termodinámica, así que vemos si lo podemos terminar ahora en septiembre y en octubre liquidamos termodinámica. Física, perdón. Genial. Porque más de 3, 4 clases no va a llevar. Bueno. Lo que sí vamos a tener que hacer un repaso medio general porque esto lo arrancamos ya por antes de las vacaciones, así que viene Sí, bien. ahora lo que vamos a ver es más todo lo que vimos sobre el calor y algunas de esas cuestiones. Vamos a estudiar, digamos, los fenómenos termodinámicos. Y la termodinámica estudia la relación entre el trabajo y el calor, como dice ahí. Anteriormente se estudiaban aparte, todo lo que era el calor por un lado y lo que era el trabajo o la dinámica, digamos, el tema de fuerzas, por otro. Hasta que llegó el viejo Joule y pudo ver la relación que había entre la transformación del calor en trabajo mecánico o el trabajo mecánico en calor, digamos. ¿Sí? Bueno, o sea, lo que nosotros vamos a estudiar es eso. ¿Sí? Distintos tipos de sistemas, ahora vamos a ver qué es un sistema, qué es el entorno, temas conceptuales, y después nos metemos de lleno con las leyes de la termodinámica y toda esa cuestioncita. Bueno, acá hay una equivalencia, lo que es caloría y joules. ¿Estas unidades qué son? Las calorías, nosotros vimos caloría, que tiene una correspondencia con los joules. Energía. Unidad de energía, ¿sí? Pero ya lo vimos como unidad de calor, ¿sí? Entonces una caloría es, o corresponden a 4,18 joules, ¿sí? O un joule a 0,24 caloría, ¿no? Caloría con minúscula. Bien. Una kilocaloría serían 4.000, esto es una coma. Serían 4.184 joules, ¿sí? Una kilocaloría. Bueno. Bueno, el viejo Joule hizo un experimento para ver cómo la energía potencial que tenía un cuerpo, ¿sí?, se transformaba en calor. Bien. Bueno, ¿qué hizo básicamente? Tenía un cuerpito de una masa a una determinada altura conectado a unas paletas, ¿sí? Cuando lo deja caer, ¿qué cambia en este cuerpo? ¿Qué cambió? La energía potencial. La energía potencial. Muy bien. Entonces, ese cambio de energía potencial, ustedes saben que la energía no se pierde, sino que se transforma, ¿no? ¿En qué se transformó? Primeramente. La energía cinética. El movimiento. En la energía cinética, bueno, del cuerpo y el movimiento de las paletas, ¿no? Acá hay una poleita, ¿sí? Una polea atada a una cuerda y acá hay permite el giro de este eje, digamos, ¿sí? Cuando gira esto, ¿qué cambia internamente?
en este líquido, digamos. El movimiento de las moléculas del fluido ese que está ahí adentro. Bien, y cuando las moléculas se mueven, ¿qué pasa? Producen calor. Produce calor, o sea, se Aparece temperatura. friccionan y aumenta la temperatura. Bueno, ese cambio, ese aumento de temperatura, para que aumente la temperatura hay calor, y bueno, relacionó el trabajo mecánico con el calor, digamos, generado ahí dentro. Ese es el experimento de Joule, básicamente. Hay muchísimas versiones también que se pueden hacer, digamos, fácilmente. Bueno, entonces, bueno, acá tenemos lo de la termodinámica, ¿sí? Que antes se estudiaba era la termología, estudiaba todo lo que es referido al calor, y la mecánica, que estudiaba la parte dinámica, ¿sí? El tema de fuerza, trabajo, eso lo estudiamos el año pasado, ¿sí? Bueno, hasta que llegó este Joule y unió las dos en termodinámica, ¿sí? Bueno, la termodinámica es la parte de la física que estudia las transferencias de calor, la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Se relacionan calor, energía y trabajo. O sea, básicamente todo lo que vimos en física 1 y algo de física 2, ahora lo vemos en un estudio, digamos, agrupamos todo, ¿sí? Las leyes de la termodinámica explican los comportamientos globales de los sistemas macroscópicos en situaciones de equilibrio. Esto es importante. Siempre vamos a estudiar sistemas en equilibrio, ¿sí? De ahí podemos aplicar las leyes de la termodinámica. Bueno, características. Se aplica al estudio de sistemas que contienen muchas partículas y no al estudio de moléculas, átomos o partículas subatómicas, ¿sí? Estudia el sistema en situaciones de equilibrio, que son aquellas en las que el sistema tiende a evolucionar y caracterizadas porque en ellas todas las propiedades del sistema quedan determinadas por factores intrínsecos y no por influencias externas previamente aplicadas. O sea, el sistema tiene que estar en equilibrio. Y sus postulados son indemostrables. Están basados en las experiencias y no en razonamientos teóricos, ¿sí? O sea, todas las fórmulas que vamos a ver son todas empíricas, digamos, determinadas empíricamente. Bueno, componente de un sistema termodinámico. Tenemos el sistema, que es el objeto de estudio, ¿sí? Las fronteras que tiene ese sistema y el entorno del sistema. Y después, bueno, hay variables, hay otras cuestiones que ahora lo vamos a ir viendo, pero básicamente esto es un sistema termodinámico a estudiar, ¿sí? Este es un sistema, por ejemplo, abierto, ¿sí? Está en contacto con el entorno, hay que ver qué es lo que transmite con el entorno, ¿sí? Ahora vamos a ver ese tema. Bueno, entonces el sistema dijimos que era el objeto de estudio, de la parte del universo que vamos a estudiar. El entorno o ambiente es todo aquello que no es el sistema y que se sitúa alrededor de él, ¿sí? Los sistemas interaccionan con el entorno transfiriendo masa, energía o las dos cosas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que transfieran o no, se van a tener distintas características. Entonces, un entorno puede ser, o un sistema, digamos, puede ser abierto, cerrado, aislado o adiabático, ¿sí? Abierto, ¿qué intercambia? Masa y energía, ¿sí? Por ejemplo, una reacción química en un tubo de ensayo abierto, ¿sí? ¿Por qué una reacción química
en un tubo de ensayo abierto intercambia masa y energía. ¿Qué piensan ustedes? La despide al ambiente. Si sale algún producto, sale por el tubo, si no estaba abierto, si no estaba cerrado, perdón, y absorbe temperatura del ambiente calor del ambiente o libera calor al ambiente también. Bueno, muy bien, exactamente. ¿Sí? ¿Esto en química vieron algo de esto o no? No, no. ¿No? Bueno. Entonces, una reacción química puede liberar o absorber calor, ¿sí? Y además puede liberar o cambiar la masa, ¿sí? Por ejemplo, si libera algún gas, puede cambiar la masa. Son reacciones exotérmicas o endotérmicas. Exotérmica o endotérmica respecto al calor, digamos, ¿sí? Si libera o absorbe calor. Un sistema cerrado solo intercambia energía, ¿sí? Por ejemplo, un radiador, ¿sí? Es un sistema cerrado, o sea, el agua circula, pero no hay cambio de masa, digamos, ¿sí? Sino que siempre tenemos la misma masa, lo único que intercambia es energía. Un sistema aislado no intercambia ni materia ni energía. Por ejemplo, un termo para llevar mate, ¿sí? Si está bien cerradito, no intercambia ni materia ni energía. Y un sistema adiabático, ni materia ni calor, pero sí energía en forma de trabajo. Por ejemplo, un termo con tapa que permita variar el volumen, ¿sí? Bueno, después ya vamos a ir viendo estos sistemas y vamos a ir trabajando con ellos. Bueno, las paredes, fronteras, es lo que está entre el sistema y el entorno, ¿no? Pueden ser fijas, móviles, conductoras o adiabáticas, digamos, ¿sí? Fijas, mantienen el volumen constante, o sea, no cambia. Móviles, por ejemplo, fija, ¿qué puede ser? Y una móvil. Móvil, el volumen va variando. Depende de la presión en el lado del sistema y la del entorno. Que una fija puede ser una garrafa, ¿no? Sí, muy bien. Y una móvil, Un motor de combustión interna. Exacto, la parte del cilindro, sí. O un globo. ¿Sí? Sí, el termo, como dijiste también. El termo tiene paredes fijas, móviles. La tapa. No, no, pero deja variar el volumen, dice ahí. Le saco la tapa, lo inclino y te va variando el volumen. No, pero no de las paredes, Ariel. Fíjate que es de las paredes, o sea, vos cambias una variable y cambia el volumen, digamos. ¿Sí? Depende de la presión, básicamente. Un diafragma puede ser. Exacto, también. ¿Sí? Bueno, conductoras que permiten que la conducción de calor y o sea, la temperatura en el entorno del sistema sea la misma. Y adiabáticas que no conducen calor. Por ejemplo, el termo. ¿Sí? Bueno, las variables, la ecuación de estado, vamos a trabajar mucho con esto, la ecuación de estado. Las variables de estado son el conjunto de valores que adoptan ciertas variables físicas y químicas que nos permiten caracterizar el sistema, ¿sí? A las variables de estado también se las llama función de estado, y no todos los sistemas termodinámicos tienen el mismo conjunto de variables de estado. Bueno, para los gases, ¿sí? Para los gases, vamos a tener como variable la presión, el volumen, la masa y la temperatura.
¿sí? En la ecuación de estado. Bien. Ahora vamos a ver un tema, digamos, seguramente en química lo vieron. Bueno, la ecuación de estado lo que hace es relacionar todas esas variables, ¿sí? Lo que determina es la relación que hay entre la presión, el volumen, la masa, una constante, y la temperatura, ¿sí? O sea, una determinada sustancia, un determinado gas, nosotros podemos determinar cualquiera de estas variables conociendo las otras, ¿sí? O cómo se va a comportar, qué volumen va a tener un determinado gas sometido a una determinada presión y temperatura, por ejemplo. Sí, era una fórmula que una era presión constante, otra era volumen constante y la otra temperatura constante. Exactamente, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver, sí, pero sí, así es. Bien, Leyes de Boyle y de Mariotte, ¿es eso? exacto, sí. O ley de los gases también. Bueno, entonces, ecuación de los gases. Ahí la tenemos. P por B igual a nRT. P, presión, o sea, si damos todo en el sistema internacional, la presión la tenemos que dar en pascales, ¿sí? Pascal, Volumen, sistema internacional, Metro metro cúbico. 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 N, a ver, número de moles. Esto en química lo deben haber visto. ¿Qué era el número de moles? Masa atómica. Mm, sí, el número másico, tiene que ver con el número másico. Es la cantidad de moléculas La cantidad de moléculas que hay en una unidad de masa. en una unidad de masa. A ver, ¿cómo sería? Lo que yo te había dicho el otro día del vapor, que se junta de a 5 moléculas de H2O. Este es el oxígeno. Un mol de moléculas, ¿cuánto pesa? 15,99, ¿o no? Que es el número másico del átomo de oxígeno. Muy bien, o sea, un mol de moléculas de oxígeno tiene una masa de 16 gramos, ¿no? ¿Y cuántas moléculas son un mol de moléculas? ¿Se acuerdan ese número? El número de Avogadro, ¿o no? El número de Avogadro. 6,23023 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? O sea, un mol o 6,023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno tiene una masa de 16 gramos, ¿sí? Entonces, si yo digo, ¿cuál es el número de moles? Yo quiero estudiar 16 gramos de oxígeno. ¿Qué número tendré que poner en N? 1. 1, muy bien, exactamente. Si yo tengo 32 gramos, Regla 3 simple. muy bien, exactamente. Bueno, R, constante universal de los gases, y en el sistema internacional tenemos que R vale 8,31 Joule sobre mol por Kelvin, ¿sí? Es lógico, ¿sí? Joule, mol, Kelvin, de este lado me queda Joule. Y T, temperatura, dada en Kelvin, ¿sí? Bien. Por ahí el número este que, si no lo recordaban, era más que nada. Después lo otro es poner en las unidades internacionales y sale todo, digamos. Ahora vamos a ver un ejemplito. Bueno, ¿qué es un gas ideal?
en donde las moléculas o sus partículas, digamos, no interaccionan entre sí. Y eso es básicamente. Los gases reales, dice que a temperaturas relativamente altas y presiones pequeñas, se pueden considerar como ideales. ¿Sí? Bueno, el estado de equilibrio es lo que habíamos hablado recién. ¿Sí? Esas variables tienen que permanecer constantes, no pueden alterarse por cuestiones externas, digamos. Bueno, variables intensivas y extensivas, otro componente del sistema termodinámico. Las intensivas son aquellas que no dependen del tamaño del sistema, por ejemplo, la presión, la temperatura, la densidad. Y las extensivas son las que dependen del tamaño del sistema, por ejemplo, el volumen, la masa, la energía. ¿Sí? Bien. Bueno, veamos un ejemplo para aplicar la ley de los gases. Dice, determinar la variación del volumen que experimentan 40 gramos de oxígeno a una atmósfera de presión, ¿sí? Cuando la temperatura pasa de 25 grados a 50 grados centígrados. Entonces, fíjense, si miramos la ecuación, si yo tengo 40 gramos de un elemento, por ejemplo, de un gas como es el oxígeno, a una determinada temperatura, yo tengo un determinado volumen. Y a otra determinada temperatura tengo otro volumen, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. A una atmósfera. Bien, entonces, ¿cómo calculo la variación de volumen? ¿Qué tendré que plantear? La ecuación de estado para esos dos estados. ¿Sí? Básicamente es eso. Ahora vamos a ver. Bueno, como dato tenemos que la masa son 40 gramos, la presión del gas es hasta una atmósfera, tenemos la temperatura inicial y la temperatura final, o sea, los dos estados, el estado inicial y el estado final. ¿Sí? Bueno, ¿por qué traje acá la tabla periódica para ver al oxígeno? ¿Qué tenemos que determinar en la ecuación de estado? El número de moles. El número de moles. Ahora vamos a ver eso, exactamente. Y vamos a ver si es importante para este caso. Bueno, un mol de oxígeno pesa 32 gramos. ¿Por qué un mol de oxígeno pesa 32 gramos? Porque se agrupa de a dos. Muy bien, ¿sí? El oxígeno es O2. Bueno, ahí creo que acá está. ¿Sí? O sea, un mol de estas moléculas pesan 32 gramos. Bien. Por lo tanto, 40 gramos, ¿a cuántos moles va a corresponder? A un poquito más de uno, ¿no? Estamos Sí, regla de tres simple. muy bien. Sí, sí. 1,25 mol. Y la variación de temperatura entre la final y la inicial, 25 Kelvin. ¿Bien? Bueno, entonces. Me quedó eso. Tengo P por B, el volumen inicial. Recuerden que nosotros tenemos que calcular el delta B, la variación de volumen. Tengo el número de moles, tengo la constante universal y la temperatura inicial. Lo mismo para el otro estado. ¿Sí? ¿Y cómo tienen que ser esos estados, digamos? Y la presión y la masa tienen que ser constantes. Bastante. La presión
¿Y la masa tiene cómo sería eso? Con la presión es constante porque es o no, Varía la temperatura nada más, ¿no? varía la temperatura nomás y el volumen. Ah, ahí está, exacto. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es ver la variación de temperatura, de volumen, perdón. ¿Sí? No es otra cosa que despejar ese. Llegamos a esta conclusión, digamos, que la presión constante, ¿sí? Por la variación de volumen me da una variación de temperatura. O al revés, la variación de temperatura, presión constante, me genera un cambio en el volumen. O ahí ¿Sí? si despejás la presión en las dos fórmulas y las igualás, después podés despejar el volumen final. Como la presión no va a variar, Sí, exactamente. Podés despejar cualquiera, digamos, si querés, que sea constante, o sea, en la misma. El número de moles es lo mismo para los dos estados, ¿no? sí, por eso. Bueno, Bueno, entonces, el delta B o la variación de volumen, ¿a qué va a ser igual? Al número de moles, o sea, lo único que hay que hacer ahora es pasar dividiendo la presión. ¿Por qué la presión está en la atmósfera? ¿Qué opinan acá? ¿Y por qué no está en Pascal? Si yo estoy poniendo número de moles, estoy poniendo Kelvin, O masa en gramos. por... ¿Qué tendré que poner la para que me quede una unidad de volumen? Si pongo la presión en la atmósfera. ¿Cómo metros cúbicos? Fíjense, acá está R, la constante universal de los gases. 0,083 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Sí? O sea, si yo pongo la presión en la atmósfera, el volumen en litros, bueno, el número de moles en mol y la temperatura en Kelvin, el volumen me tiene que dar o la constante universal tengo que usar esta unidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Si ustedes hubiesen pasado la atmósfera a pascales, ¿sí? ¿En qué le daba el volumen? Y bueno, primero, ¿qué R no, tendría queda que en metro cúbico y después no tenés que hacer la conversión de los metros cúbicos al pasarlo a litro para que se puedan ir las unidades. No necesariamente, o sea, lo único que tienen que ver qué R usan. ¿Sí? Si usan este en el sistema internacional, si ponen todo en el sistema internacional, que es la forma menos de confundirse, porque si no empiezan a mezclar unidades. Ah, claro. ¿Eh? Lo más fácil es siempre pasar todo al sistema internacional y trabajar con las unidades. Ahí no le da. Básicamente está dividido por 1000. Entonces es lo mismo que convertirlo del otro lado, de litro a metro cúbico. Sí, sí. Es este el número que relaciona igual. Ahí está el huevo. Claro. Pero No es 1000 justito, pero es bastante parecido. la forma para todo, digamos, no es solamente para esto. Siempre traten de trabajar con la unidad del sistema internacional. Puede llevar un poquito más de tiempo, o sea, una vez que ustedes pasar esto a pascales y listo, ya después tienen esto a Kelvin,
Bueno, acá tienen los moles y listo, ya está. Pero no le van a errar con las unidades, o sea. Y después, bueno, tienen que usar el R que corresponda a las unidades del sistema internacional, ¿no? Bueno, entonces la variación de volumen por cambiar 25 Kelvin, o sea, de 25 grados centígrados, la temperatura, es lo mismo, es lineal, cambió 2,6 litros el volumen, ¿sí? O sea, para mantener la misma presión, ¿no? Si no hubiese cambiado el volumen, ¿qué hubiese pasado? Aumenta la presión. Aumenta la presión, claro. Exactamente, ¿sí? Aumenta la presión, porque lo que está del otro lado de la cuenta, esto aumentó, porque aumentó la temperatura, entonces lo que está de este lado del igual también tiene que aumentar. O aumenta el volumen, o aumenta la presión, o aumenta los dos. ¿Sí? Bueno, y acá tienen como para entretenerse un poquito, aplicar la ecuación de estado, digamos, en esos cuatro problemitas, digamos, que tienen para practicar. ¿Sí? Hay para calcular volumen, temperatura, presión y mol. O sea, tienen que aplicar lo mismo, pero para cada una de las variables. ¿Sí? Y con eso, por hoy, estamos. No sé si tienen alguna duda, consulta, quieren que veamos, reveamos. Te quería consultar, Iván, de los ejercicios que dejaste anteriores. Sí. Uno que era del mercurio, me parece, no me acuerdo bien ahora. Eso, ¿De cambio de estado era? No. cambio de estado, sí. Para sacar lo que es, no tiene así una curva tipo la del agua, el mercurio no. Ahí está en la tabla. Mercurio, estén los calores de fusión y vaporización. El del 3, este. El 3 ahí. Porque está a 25 grados y hay que llevarlo a menos 30. Creo que a menos 39 grados me parece que se funciona. Menos 39, sí. Sí. Pero se hace directamente porque no tiene una parte donde como hacíamos con el agua, no tiene una parte donde hay que seguirle quitando calor para... No tiene esa curva, es... Es igual, Ah, es igual, ese tipo de curva tiene. Ah, listo, ¿no? Sí, listo, sí, sí. listo. Claro. Es igual. Lo único que tenés que usar es, digamos, calor de fusión, ¿sí? Porque si vos le bajás la temperatura nomás, ¿cómo dice? A ver, Sí, está... de 25 a menos 39, sí, llegaste al punto de fusión, pero queda frío nada más, pero no se... exactamente, no lográs fusionarlo todo. Hay que seguirle sacando calor hasta que se fusione. La curva esa es para todo igual, no es solamente para nada. Si no tuviera la curva, el coeficiente que sería 1. O sea, si fuese una curva recta. Algún material que no tenga la curva como el agua. El coeficiente sería 1. El calor de fusión, Claro, el de fusión y el de vaporización. no, cero Uno. sería. 0 sería cada uno. Porque no, vos no, o sea, vos bajaste o subiste, imaginémonos de 0 a 100. Ah, claro, no hay como es temperatura en ese. No necesitas más calor para que se fusione, que se vaporice, por ejemplo, ¿no? Si hablamos del agua de 0 a 100. ¿Sí? Vos necesitas 4 calores para cambiar de estado, digamos. ¿Sí?
calor Q1 y Q3, ¿qué hacen solamente? Te elevan la temperatura. Elevan la temperatura o bajan la temperatura, de acuerdo a cómo uno mire, sí. Y Q2 y Q4, Y fusionan o evolucionan. Cambio de estado. exacto, y eso depende de la masa, obviamente. ¿Sí? Lo mismo que los otros también, depende de la masa. Pero son distintos calores, ¿sí? Que acá están tabulados. Calor de fusión y calor de vaporización. A vos habías subido, ¿no? Otra tabla con los calores específicos de materiales. Pueden estar anteriormente. Listo, listo. Esos son los calores que se utilizan para el tema de los refrigerantes, ¿no es cierto? Para el tema de refrigeración, que es la temperatura temperatura de ebullición y demás que utilizan para, digamos, generar frío. Es en la medida que lo utilizan. Sí, No sé se cómo usan explicarlo. o sea, para dimensionar una cámara frigorífica, por ejemplo. Sí, y los gases para utilizarlos y demás. ¿Tiene que ver con eso o Sí. no es esa temperatura? Sí, eran unos ábacos, no me acuerdo bien, pero sí. O sea, vos determinás la cantidad de calorías que tenés que extraer de acuerdo a ciertos parámetros, volumen y lo que pongas adentro. No es lo mismo una fruta que un pedazo de carne, eh, el calor que vos le tenés que extraer, y de acuerdo a esas calorías vos tenés que usar algún sistema, digamos, que, no sé, por ejemplo, amoníaco o algo que tenga esa capacidad. Pero La absorción de calor. sí, con unos ábacos se resuelve. Sí, son los abacos más raros que la miércoles. No me acuerdo bien, pero sí, es así. Lo mismo que para el vapor y todas esas cuestiones. Después no lo usas nunca más. Es como esto. Como quién era el otro día que decía, ¿dónde usamos esto? Te hablan, Bruno. ¿El qué? Que yo dije, ¿cuándo usamos esto? No sé quién el otro día decía, estábamos viendo un tema. ¿No fuiste vuelta el otro día? No creo. Es más, creo que todo lo que vemos es útil. Bueno, les tomo asistencia, sí, ya. Liquidado. Gastón estaba. Nicolás. Presente. Sergio también. Andrés. Presente. Mauricio. La caca. Diego. Alexis. Acá estoy. Franco. Presente. Martín. Presente. Gonzalo. Presente. Marianela. Ahí puse en el chat. en el chat. Bueno, Bruno. Está. Presente. Daniel. Por acá. Diego. Presente. M. Puso en el chat. Cristian estaba. Presente. Fernando. Acá. Mario. Presente. Rodrigo. Presente. Y Diego. Estaba, pero me avisó que tenía que ir un ratito antes. Ah, bueno, gracias. Completito ahí. Bueno, gente. Nos vemos mañana. Un rato más. ¿Vos cuándo calculás que en octubre estaremos rindiendo o en noviembre también? ¿Física? No, en general, así, medio. Y el tema de poner sistema eléctrico, fin de octubre, ahí hay que entregarlo, o sea, ahí tiene que quedar listo. Física, para mediados de octubre tendría que también, ¿sí? Por ahí si queda alguno
laboratorio, algunas cuestiones así. Y las otras materias también. Vemos, a ver cuánto más avanzamos. Más que nada, teoría de circuitos, que no, el año que viene no hay otra, o sea, no es como máquinas 2, que por ahí lo que no se ve este año se puede retomar el año que viene. Pero bueno, teoría de circuitos tampoco queda mucho más. Analizar un poco unos circuitos desbalanceados, esas cositas, digamos. Bueno, hay que ver. Pero queda todo septiembre y todo octubre. La idea es noviembre ya dejar todo rendido y si queda algún recuperatorio, terminarlo ahí antes del mundial. En sistema eléctrico no va a haber parcial, digamos, es entregar el trabajo y la defensa, digamos. Sí, exacto. ¿Sí? O sea, el trabajo y la defensa. Si no, al final, también trabajo y defensa. Bárbaro. Sí, defensa contra la delantera del Paris Saint-Germain. La defensa va a tener que, sí, defender, aguantarse los golpes. Guarda con defensa esta noche. Sí, el más grande hoy. Ahí olvidé. No dormir, Roja. No dormir, Roja. ¿Vas a sacar la camiseta roja? Qué grande. Nos vemos mañana. ¿Sí? Nos vemos, Iván. Dale. Mañana.